Celestial, te alabamos en esta noche. Te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra nuevamente, especialmente en este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir como nación. Recordamos que tu Hijo dijo, ninguno viene a mí si el Padre Celestial no lo trae. Nosotros somos privilegiados, Señor, porque tú nos has escogido para ser tus hijos y servirte. También sabemos que tu voluntad escrita está escrita en tu palabra. Por eso permítenos en este tiempo no fallar en lo que tú esperas de nosotros, en esta situación particular de las elecciones. Aprovechamos de poner esta nación delante de ti y que aprovechemos este tiempo, como dijo tu siervo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende y redarguye con toda paciencia y doctrina. Y te damos gracias, Padre, porque podemos meditar en tu doctrina en esta noche, que es fundamental para que nosotros podamos tener la percepción de las cosas que tú tienes. Queremos ver como tú ves, Señor. Y antes de empezar, Padre, queremos usar la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo para atar todo poder de las tinieblas que se oponga a tu bendita palabra. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, en esta noche. Y te pedimos que añadas tu bendición sobre cada una de nuestras vidas, las familias que están representadas aquí también, Señor. Oramos, Padre, en el precioso y dulce nombre del Señor Jesucristo, y todos decimos, amén. Amén. Acá tengo una pantallita y ahora sí. ¿Me escuchan bien, hermanos? Amén, sí se escucha. Qué bueno. Bueno, hermanos, les quiero compartir algo. Me es un poquito difícil compartir a veces algunos temas, ¿sí? Especialmente que es un tema muy delicado. Siempre que tenemos un tema muy delicado, tenemos que ser muy cuidadosos de la manera como lo exponemos. Y le he pedido a Dios que me dé gracia, tanto para yo exponerlo como para que ustedes puedan entender lo que vamos a estudiar a continuación. De hecho, vamos a usar dos herramientas muy importantes en esta noche. En primer lugar, la que es insustituible, que es la Biblia. Y vamos a usar especialmente en los pasajes que está en el libro de Apocalipsis. El capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Es un poquito largo, pero tiene que ver con el tema de ahora. Y la otra herramienta que vamos a usar es la historia de la iglesia, lo que ha quedado registrado de todas las cosas que sucedió con la iglesia, especialmente en los tiempos que vamos a darle una repasadita, pero lo vamos a contextualizar a lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Espero que el tiempo me alcance, ya que vamos a ver hoy día algo muy importante, ¿sí? Que nos va a dar una perspectiva bíblica y correcta, ¿sí? Necesitamos entender la diferencia que existe entre el Estado y la iglesia y cómo es que interactúan ellos, ¿ya? Lo vamos a leer de una pasada completa, ¿sí? Entonces vamos a comenzar leyendo, acá hay dos iglesias, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, que son dos iglesias que existieron en la realidad en el primer siglo de la era cristiana y aún proyectándose después, y están dentro de un grupo de 7 iglesias. Pero estas dos están relacionadas con el tema que hemos propuesto en esta noche, y también es importante porque tenemos que tener una perspectiva profética. Y de hecho, estas dos iglesias son tipos de iglesias que iban a existir a través de los tiempos, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo vamos a comenzar a leer. No vamos, por supuesto, a explicar todo lo que está en estos versículos. Nos vamos a centrar solamente en el tema que ya hemos compartido.
Empiezo leyendo. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Voy a tener que subir esto un ratito. Donde mora Satanás, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora el mensaje para Tiatira, ¿sí? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos textos son tremendos porque nos dicen muchas cosas que son importantes, ¿ok? Y vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, la palabra Pérgamo significa enteramente o completamente casado, ¿sí? Ahora vamos a analizar que acá está representado el matrimonio entre el Estado y la Iglesia, entre la religión. Hay un micro por ahí, creo, ¿sí? Checar que sus micros estén apagados, gracias. El matrimonio entre el Estado y la Iglesia, entre la religión y la política, y entre la iglesia falsa y la iglesia apostólica original. O sea, un matrimonio entre ambas instituciones. Históricamente, esto sucedió cuando el pagano Imperio Romano se convirtió en el Sacro Imperio Romano, debido a que Roma había perdido el poder temporal que tenía, debido a las invasiones de los bárbaros salvajes. Entonces, ellos tenían que tener una estrategia para recuperar el terreno perdido. ¿Y cuál fue? Traer a los cristianos que antes los había perseguido y ponerlos bajo su protección. Y eran tantos que les ayudó a fortalecerse, de tal manera que ellos trajeron vida al Imperio Romano decadente y comenzaron a ser la nueva fuerza en el mundo de ese entonces.
Y también este hecho cumplió la revelación que había recibido el rey Nabucodonosor. Eso está en el libro de Daniel, donde él tuvo un sueño donde vio a los gobiernos gentiles, ¿sí? Tipificados en la imagen en el sueño que él vio. El profeta Daniel le interpretó ese sueño y le dijo diferentes cosas en cada parte de la imagen. Yo estoy seguro que ustedes han leído el libro de Daniel porque habla de una estatua que la cabeza era de oro, el tronco era de plata, después bajando hacia las piernas era de bronce y al final los pies eran de hierro y barro cocido. Cualquier persona sabe que el barro no puede mezclarse con el hierro. Y esto nos estaba hablando en el profeta, en el sueño este, que iba a haber una alianza entre estos dos materiales que estaban representados ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, recuerden, hierro y barro, ¿ok? Ahora, les quiero dar una ilustración muy interesante que tiene que ver con el siglo pasado. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron dos personajes, un ruso y un americano, ambos presidentes, Khrushchev y Eisenhower. Ellos en las Naciones Unidas tuvieron un debate y de hecho habían 5 representantes de Occidente y 5 de Oriente. ¿Y qué cosa hizo Khrushchev para hacerse entender? Dice que se sacó el zapato y lo golpeó donde él estaba. Pero eso no fue lo interesante. Lo interesante es que Khrushchev significa barro y Eisenhower significa hierro. O sea, Dios estaba dando una pequeña luz de lo que estaba sucediendo en esa época para que los que tenían una mente espiritual se dieran cuenta que la profecía de Daniel estaba teniendo una relevancia particular. Y no solamente eso, acuérdense que en 1948 Israel fue nación después de casi 2000 años. O sea, todo estaba sucediendo en esa época. Ahora, esto es importante porque la profecía tiene cumplimientos, así como los textos que hemos estado leyendo al principio. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Cuando Roma le entregó el poder político, escúcheme bien, a la iglesia apóstata, estamos hablando de la iglesia católica, ella se convirtió en algo abominable, fuera de los planes de Dios, llegando a ser el Papa, el nuevo sacerdote, rey, pontífice, el amo del mundo en aquella época. ¿Por qué? Porque no solamente tenía el poder religioso, sino tenía el poder político. ¿Sí? Entonces, analizando ahora esta introducción que les he hecho, ¿qué tiene que ver con Balaam? Que es lo que el Señor Jesucristo le está reclamando a la iglesia de Pérgamo. Este personaje, Balaam, seguro que ustedes lo habrán leído en el libro de Números. Era un profeta. No era un adivino, como dicen algunos, era un profeta. ¿Sí? Y este hombre está siendo el símbolo de una doctrina equivocada que se había metido en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Y este ministro, escúchenme bien, simboliza al pastor o ministro ansioso de meterse en la vida política por intereses personales. A pesar de que este profeta, Balaam, podía acercarse a Dios, él sabía cómo acercarse a Dios, porque cuando él hace los sacrificios, hizo exactamente como hizo Moisés. Y también como era profeta, también tenía la habilidad de recibir revelaciones divinas. Sin embargo, nos muestra que él desobedeció a Dios, ¿sí? Tomó una senda equivocada. Él estaba representando algo porque en la misma época que él estaba presente, había otro profeta en la tierra. Era el profeta Moisés, ¿sí? Entonces, Moisés estaba simbolizando a aquel creyente que es un creyente que se mantiene en la pureza de la palabra de Dios.
Sin embargo, Balaam en realidad estaba tipificando al líder falso y contaminado con los intereses del mundo, ¿sí? Ahora, esa forma que sucedió en este tiempo también está sucediendo ahora, porque el evangelio en la actualidad y hace unas décadas atrás se ha convertido en un evangelio social. Está muy mezclado la parte espiritual con la parte política. Ahora, ¿me están siguiendo? Quiero un sí por ahí. ¿Sí me están siguiendo en lo Amén. que les... Ok, gracias. Entonces, la antigua táctica de que la iglesia se contamine para que pierda su posición, su condición espiritual, su bendición, y que Dios por eso la juzgue por equivocarse, es un principio muy bien usado por Satanás. Como dijo Pedro, el juicio divino comienza primero por la casa de Dios. Esa es la razón por la cual Jesucristo le habla a esa iglesia de esa manera. En palabras de Juan a la iglesia de Tiatira, que veremos en un momento, dice que si no se arrepienten iba a traer muerte sobre ellos. Yo cuando estaba leyendo esto me acordé lo que dice Pablo en 1 Corintios, que aquellos que toman la cena del Señor indignamente, dice que hay enfermos, debilitados y algunos han muerto. Entonces, mire qué importante. Nosotros servimos a un Dios maravilloso, pero también es un Dios justo y santo. Y esto está reflejado en las palabras que dice el Señor, tengo contra ti. Le está hablando a la iglesia. Y le menciona a Balaam. ¿Sabes cuántos creyentes murieron porque los israelitas le hicieron caso a Balaam? ¿Alguien sabe? 42,000 israelitas murieron en un solo momento por obedecer las insinuaciones de Balaam. ¿Qué había pasado? Balaam, siendo un profeta verdadero, había sucumbido ante un gobernante mundano que era Balac y le había persuadido que por una cantidad de dinero hiciera tropezar al pueblo de Israel. Y en parte lo logró. Bajo esta descripción que estamos hablando, es bueno reflexionar que nosotros debemos discernir lo que estamos hablando, porque es muy importante, es trascendental. Esta descripción que se habla en este pasaje dice que se compara a esta iglesia, dice que come de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Eso sucede cuando la iglesia participa y tiene comunión con los poderes espirituales y también temporales de la política, así como se hizo la alianza entre Balaam y Balac, que era el gobernante mundano. La palabra enseña claramente que el pueblo de Dios tiene que mantener una posición. Ahora, cuando yo estaba preparando la enseñanza, el Señor me dio un texto. Ese texto yo no se lo di a Gabriel. Si quiere, Gabriel puede ponerlo. Es Números 23:9. ¿Sí? A mí me ha pasado incluso cuando voy a predicar y Dios me da otros textos que corroboran lo que dice lo que voy a predicar y eso les pongo énfasis. ¿Por qué? Porque me lo acaba de dar el Señor. Y este texto es Números 23:9. Se lo voy a leer. No sé si lo puede buscar Gabriel rápidamente. ¿Sí? Números 23:9. ¿Sí? Porque quiero señalar algo que es muy importante, hermanos queridos, muy importante. Y ahorita vamos a aterrizar en cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero quiero que ustedes tengan todo este marco porque es muy importante para entender lo que está escrito en este libro de Apocalipsis. Mire lo que dice Números 23:9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Escuche bien lo que dice. He aquí un pueblo que habitará confiado. Está hablando de Israel. Y dice, y no será contado entre las naciones. Mire, Israel no sería contado entre las naciones en la época que Moisés estuvo y durante bastante tiempo. Acuérdense que recién
Israel se funda como Estado en la época del profeta Samuel. Hasta ese tiempo no había sido nación, había sido un grupo que había crecido de una familia y habían sido tan numerosos que llegaron a Egipto y después tuvieron que salir y ir por todo lado hasta que llegaron finalmente en la generación nueva a la tierra prometida. Pero ellos eran un grupo que no estaba organizado, ni oficializado, ni tenía documentos como tiene, por ejemplo, una nación o una iglesia actualmente. No tenían documentos. Dios le está diciendo que no va a ser contado, porque Dios está, o sea, la visión que Dios tiene de la iglesia es una visión muy particular. Es un pueblo que no necesariamente está registrado. De hecho, hay muchos creyentes que durante la Edad Media no se registraron ni como iglesia ni como personas, ¿sí? De tal manera que ellos murieron. No habían organizaciones en esa época. Sin embargo, ellos murieron durante casi 10 siglos. Murieron como creyentes torturados. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque está en el contexto de Balaam. La historia de Balaam está en el libro de Números. Y el Señor está hablando de que su pueblo se distingue de los demás. Eso es lo que dice el número 23:9. Lamentablemente, cuando la iglesia, estoy hablando en general, ¿ok? Cuando la iglesia pierde el poder milagroso de Dios para impactar las vidas, para impactar la zona donde están, tiene que tomar algún tipo de subterfugio para que se haga conocida, ¿sí? Como la Iglesia Católica, por ejemplo. Al verse desprovista del poder sobrenatural de Dios, estableció instituciones, hospitales, hospicios y demás, para ganar reputación y reconocimiento en el pueblo. No se distinguió por su labor espiritual, sino por su labor social, ¿sí? Cambiando el evangelio verdadero. Lo alteró en las mentes de los hombres, en la mente de los discípulos y en el destino eterno de esas personas. La iglesia de Pérgamo, mire usted, está diciendo que estaba localizada en la zona donde Satanás tenía su trono. Miren, qué tremendo lo que está diciendo esto. El Señor Jesucristo dijo, todos los reinos del mundo le han sido entregados a Satanás y él hace como quieren ellos. Por eso, la iglesia, para que sea elogiada por Dios, tiene que retener el nombre de Cristo. No puede negar su fe. Es una iglesia que tiene que ser un testigo fiel. En otras palabras, la responsabilidad de la iglesia ante el mundo es estrictamente espiritual, primero. Ahora, sí reconocemos que el Señor Jesucristo dijo que al César hay que darle lo del César, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús pagó sus impuestos, pero también, ya contextualizando con la responsabilidad que tenemos en estos días, es que nosotros debemos escoger a un candidato que esté cerca, lo más cerca del evangelio verdadero, no de la religión cristiana, sino del evangelio verdadero. Ahora, esto es algo personal, pero ¿qué sucede? Encontramos división y polarización entre miembros de las iglesias, porque hay preferencias de candidatos, de partidos e de ideologías políticas, y eso no es justificable. Un cisma en la iglesia por causa de preferencias. Y miren, si ustedes, tampoco se debe hacer proselitismo, ¿sí? Ahora, si ustedes entran al YouTube y son curiosos, se van a dar cuenta que hay varios videos donde hay iglesias que han grabado videos presentando a candidatos, no solamente en el Perú, sino en otros lugares del mundo, de tal manera que están haciendo de la iglesia un lugar donde se promociona la política, ¿sí? Entonces, eso es lamentable. Sí, porque la iglesia no fue llamada para hacer eso. De hecho, en nuestro país se han visto personas que teniendo un ministerio, sí, han llegado a ser candidatos. Yo no voy a dar nombres porque eso sería una falta de respeto, pero es el mismo espíritu que sedujo a Balaam, ¿sí? No solamente
personas, ministros, sino también han sido seducidos instituciones. ¿Por qué? Porque les han ofrecido cosas. Ahora, el enemigo sabe que si la iglesia se pusiera en su condición como la iglesia del primer siglo, entonces sería un estorbo para él. ¿Sí? Él le teme a una iglesia que se consagra, una iglesia que está bien clara en su función, en su nación, le tiene miedo. ¿Por qué? Porque ese es un gran problema para él, ¿sí? Especialmente cuando a esa iglesia se le está enseñando la doctrina original de los apóstoles, ¿sí? Entonces, cada vez que se desata una revelación de la palabra, que la podemos comprobar, comienza una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, el enemigo trata de deshacer lo nuevo que Dios está haciendo en las vidas de ese pueblo cristiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Comienza a causar problemas, comienza entre las familias, comienza a desatar enfermedades sobre el liderazgo de la iglesia, comienza a traer problemas económicos y roces entre los miembros y otras tácticas que él tiene porque él tiene miedo de que la iglesia se posicione donde Dios siempre la quiso, ¿sí? Entonces nosotros debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Y hermanos, yo le digo esto porque cuando yo estaba en el extranjero, he visto que hay iglesias que se han dividido por cuestiones de la política. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una perspectiva clara de dónde está la línea divisoria entre la iglesia y el Estado, entonces nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Pérgamo. Va a llegar un momento que la línea ya no se ve y se mezcla todo. El mundo se mete a la iglesia y otras cosas más se meten a la iglesia. Entonces, acuérdate que tú has nacido en esta generación. Dios te pudo traer a este mundo en cualquier generación y te pudo poner en cualquier país, pero te ha puesto en este país y en esta generación para que tú como creyente en Jesucristo hagas la diferencia. La única manera que nosotros podemos hacer la diferencia es si tenemos en claro qué es lo que se está moviendo en nuestro territorio, qué es lo que se está moviendo en las esferas altas. Nosotros hemos sido llamados a entender y a discernir esas cosas. No podemos simplemente pensar como los demás gentes que no conocen al Señor todavía o que no lo van a conocer, no sabemos. Pensar con una mente natural, con una mente científica, con una mente en las estadísticas y en lo que sale en los medios de comunicación. Dios nos ha llamado a algo más. Esa es la razón por la cual la iglesia del primer siglo no se preocupó de esas cosas en primer lugar, sino, oh ya, ok, gracias, me están pasando un texto. Ok, sí, creo que estoy hablando demasiado rápido. Es que, hermanos queridos, me estoy emocionando, pero voy a bajarle la velocidad. Gracias, gracias por el texto que me ha mandado, yo lo aprecio muchísimo. Entonces tenemos un rol que cumplir y ese rol es un rol santo, ¿sí? Y Dios está contando con cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplirlo a cabalidad y podamos ser testigos del Señor. Y la gente, cuando nos vea que cumplimos con nuestra responsabilidad ciudadana, también nos pregunten. Y nosotros tenemos que tener una respuesta clara. Como dijo Pedro, cuando ustedes le pregunten, ustedes tienen que tener una respuesta, por supuesto, sabia, ¿no? Por eso necesitamos conocer la Biblia. Ahora, hemos visto que la iglesia de Pérgamo fue contaminada porque no supo la diferencia. Ahora la iglesia de Tiatira tiene cosas muy exactamente iguales. Por ejemplo, cuando leímos el texto, vemos que comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicar era exactamente la doctrina que tenía Jezabel, que es exactamente la que tenía Balaam, en diferentes lugares y en diferentes tiempos, ¿sí? Este personaje ya no es un hombre como Balaam,
Es una mujer, la famosa Jezabel. Miren, ¿sabe cómo Jezabel apareció? Eso está en el libro de los Reyes para aquel que lo quiera leer. No tenemos tiempo para hablar. Pero esta mujer consolidó, perdón, antes, era una mujer que no era creyente. Eso es muy importante. Esta mujer se casó con un creyente que era gobernante de Israel. Esta mujer consolidó su posición política asegurándose no solamente con el matrimonio, sino asegurándose que el pueblo de Dios apoyaba su gobernatura junto con su esposo. Y si ustedes leen este libro, se van a dar cuenta que una de las épocas más corruptas que tuvo el pueblo de Israel fue en la época que esta mujer gobernó con este creyente. De hecho, el profeta Elías apareció un enviado de Dios, porque siempre que se levanta algo malo en una nación o en un lugar, Dios siempre tiene a alguien bueno que Dios levanta. En este caso, está levantando a la iglesia como una entidad, como un grupo de personas, ¿sí? Dios trabaja en equipo, ¿sí? Entonces levantó al profeta Elías porque era prácticamente ya casi no quedaban creyentes. De toda la nación solamente quedaron 7,000 que no se habían contaminado. Y de hecho Elías pensaba que estaba solo, pero cuando él estaba deprimido, Dios le habló y le dijo, hijo, no solamente estás tú, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo creo firmemente, hermanos, que aunque no tengamos un profeta de ministerio ahorita hablando estas cosas, ¿sí? Sí tenemos gente que Dios sabe que son sus hijos, gente que sabe que están consagrándose, gente que sabe con las cuales Él puede contar. Y espero que tú seas entre los 7,000 que Dios tiene en esta nación, ¿sí? Porque eso puede hacer la diferencia. Ahora, ¿qué cosa pasó? O sea, no solamente esa mezcla de política con religión, la política estaba representada por Acab y la religión en este caso estaba representada por Jezabel, ¿sí? De hecho, echó a perder la religión oficial contaminándola con la fe que traía Jezabel, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ese espíritu que actuó en esta mujer? Está haciendo lo mismo, hermanos. Está haciendo que la gente piense que las denominaciones cristianas son iguales que la católica y que van a apoyar el gobierno de turno. ¿Sí? Esa es la razón por la que varios gobernantes van visitando las iglesias cristianas para hacer algún tipo de arreglo para ganar sus votos. Esto no es algo nuevo, yo sé que la gente lo sabe. Yo conozco varios ministerios personales, no voy a decir los nombres, de gente que tenía un ministerio precioso y cuando fue seducido por este espíritu, finalmente ahorita ya no están donde debieran estar. Entonces, no solamente es la cuestión de votar, es la cuestión de cuidar el ministerio de la congregación, ¿sí? O de las iglesias que están representadas bajo ese ministerio, ¿sí? Debemos cuidarnos unos a otros. Fíjate, en la historia de la iglesia cristiana, este hecho sucedió primero en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, donde el poder político de Roma canceló la persecución, respaldó a la nueva iglesia que se había formado, que era la iglesia católica. Usó el dinero del Estado para regalar edificios a las iglesias y les dio toda clase de facilidades con la condición de que hicieran lo que el gobierno les pedía. Y si algún creyente fiel a la palabra de Dios se oponía, lo perseguía, lo torturaba, le ponía multas, le expropiaba sus propiedades y finalmente lo mataba. Esos hermanos son creyentes como nosotros que vivieron en otro tiempo, que estaban bajo una condición semejante, no igual, semejante a lo que está pasando la iglesia, no solamente en este país,
Yo he estado mirando todo lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Colombia, en otros países, en el Medio Oriente. Hay muchas cosas que nosotros podíamos sacar de estos dos textos que estamos hablando y compararlo con lo que está sucediendo en el mundo. De hecho, mire, ¿cuántos de ustedes saben que hace algunos años se dio una ley que solamente la congregación que tiene 10,000 miembros es reconocida como iglesia? ¿Alguien sabe? Si tú no tienes 10,000 miembros en tu iglesia, tú solamente eres una organización sin fines de lucro. El Estado no te reconoce como iglesia. Esto yo lo sé porque yo conversé con un ministro de Dios, un hombre santo, que él estuvo en la reunión donde se aprobó eso y donde estaban funcionarios altos. Eso ha sido hace varios años. Entonces, de alguna manera, la iglesia está en cierto sentido menoscabada. En Segundo de Reyes 11, para el que lo quiera leer, la hija de Acab y Jezabel, o sea, de esa parejita, digamos, controversial, usurpó el trono de Israel por 6 años. ¿Y cómo lo hizo? Usó la misma fórmula de su madre. Entonces, estamos viendo, hermanos, que este entendimiento que estamos recibiendo por estudiar la palabra y la historia, nos está dando una perspectiva eficaz, porque nos está haciendo ver como con un larga vista espiritual, para no solamente ver lo que está delante de nuestros ojos, sino proyectarnos a los años venideros. ¿Cómo vamos a hacer si la cosa es fácil o es difícil? ¿Qué voy a hacer yo como creyente? ¿Cómo voy a desarrollar mi ministerio? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Sí? ¿Qué facilidades o estorbos habrán? Todo eso yo tengo que proyectarme, no solamente es llenar una hoja, ¿sí? Entonces, mire, las mujeres tienen que tener cuidado de ser influenciadas por este espíritu y los hombres por el espíritu que usó a Acab, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el enemigo también trabaja en las parejas de líderes, ¿sí? Especialmente en tiempos como esto, ¿sí? Y yo creo, hermanos queridos, que la iglesia del Señor, la que un día va a estar con Cristo gobernando, la que un día va a estar en la Nueva Jerusalén, esa iglesia gloriosa que Jesucristo viene a llevar, no participa de las migajas que caen de la mesa de la gente del mundo, ¿sí? Está llamada para otra cosa, totalmente diferente. Fíjese, cuando yo estuve en el extranjero, en Estados Unidos, tuve la oportunidad, ¿sí? De ver con mis propios ojos algo que les voy a decir. Esta iglesia de aquí, la de Tiatira, dice que Jezabel es una profetisa falsa. O sea que ella usaba el don de profecía para desviar a los que servían a Dios. De hecho, la historia dice que ella se sentaba en medio de la congregación en una silla que tenía 3 patas y sentada comenzaba a profetizar y a persuadir a todos los hermanos que ellos tenían que hacer alianzas de todo tipo, ¿sí? Porque esta era una mujer, por supuesto, no era la Jezabel original, la que estaba en la iglesia de Tiatira, pero estaba bajo el mismo espíritu y estaba guiando a la gente a hacer las mismas cosas. Ahora, fíjese, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a mí me ha tocado, cuando he estado en el extranjero, estar en una fraternidad pastoral. De hecho, yo estuve en la directiva de esa fraternidad pastoral. Hombres de Dios que venían de diferentes naciones, que tenían diferentes ministerios en la ciudad donde yo estaba. Y una vez vino un profeta, que realmente no era un profeta del Señor, y comenzó a profetizarles a los pastores. Yo le conté esto a la pastora Rosita, porque cuando se paró delante mío, yo le dije, Señor, si este no es tu profeta, ciérrale la boca, y a mí no me pudo profetizar nada. Pero a otra persona le profetizó que Dios le estaba entregando la ciudad. ¿Y qué cosa sucedió? Que este hombre se llenó de orgullo. Y no solamente se llenó de orgullo, comenzó a ver a sus otros consiervos por debajo. Y se generó toda una serie de problemas por causa de una profecía falsa, que tenía conexión con el gobierno. ¿Sí?
Entonces, lo que quiero decirte, hermano, que esto es muy actual. El enemigo siempre ha querido que la iglesia pierda su perspectiva, al punto de que no se dé cuenta de que la iglesia sí está en este mundo, está llamada a impactar este mundo, pero no puede jugar con las reglas del mundo. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí tiene que hacer, como las que mencioné. Tienes que ir a votar, tienes que pagar tus impuestos. Ahora, muy importante, en esta iglesia, perdón, una cosita antes que me olvide. La Biblia dice que la escritura es la palabra profética más segura. Si queremos profecía para nosotros, hermanos, ¿qué mejor que la Biblia? ¿Qué mejor que estudiar las profecías de la Biblia? ¿Sí? Por supuesto, yo sé que hay ministerios proféticos verdaderos, ¿sí? Y que te pueden traer una palabra profética. Pero la palabra profética más segura es la escritura, ¿sí? Entonces, si este siervo que les he contado hubiera agarrado la Biblia, se hubiera dado cuenta que había sido seducido por un espíritu profético falso y no hubiera hecho y comportado como él se comportó. Esto nos da una señal de alerta. ¿Por qué? Porque los pastores no somos perfectos, no somos infalibles. Igual los líderes de una iglesia. Entonces debemos cuidarnos unos a otros, ¿sí? Sobre todo de estas cosas que se presentan en determinados tiempos. Vamos terminando. Otra doctrina que el Señor les habla es acerca de lo que se llama las profundidades de Satanás. Y de hecho, esta era otra doctrina que también conectaba con el gobierno, ¿sí? ¿Qué decía esta doctrina? Esta doctrina tenía que ver no tanto con las palabras, sino con los efectos que traían esas palabras. Entonces, en los lugares donde se daban estas cosas, sucedían en esferas de gobierno cosas que afectaban la iglesia. ¿Qué sucedía? Habían leyes injustas que se aprobaban, habían comunicaciones fraudulentas, o sea, los comunicadores estaban vendidos, había persecución, había corrupción a nivel gubernamental, ¿sí? Y estaba acompañada todas estas cosas de brujería, de religiosidad, de masonería y de otras cosas más. Entonces, esto no es algo nuevo, es algo viejo, conocido. Entonces, si el Señor dejó en el último libro de la Biblia temas como estos, y nos damos cuenta que dos de las iglesias del Señor eran iglesias del Señor, nadie puede decir lo contrario, ¿sí? Perdieron su perspectiva espiritual de lo que estaba sucediendo en su tiempo. También no supieron cuadrar la visión profética de lo que Dios tenía. ¿Sabes qué, hermano? Dios tiene una visión profética de cada ministerio, de cada iglesia, en cada tiempo. O sea, si nosotros le preguntáramos al Señor, ¿cuál es la visión profética que Él tiene para la ciudad de Trujillo y para la congregación de ustedes? Él tendría una respuesta específica. Porque Dios no hace planes de un día para otro. Él ya lo ha hecho de hace mucho tiempo. Él sabe quién se va a convertir, quién va a tener cada ministerio, cómo van a operar. Y como dijimos la vez pasada en Efesios 2:10, Él sabe las obras de antemano para que nosotros caminemos sobre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia pierde su rumbo por una contaminación espiritual, entonces simplemente esas cosas que Dios planeó son estorbadas y o van a pasar más tiempo o simplemente no se van a llevar a cabo. Entonces, nosotros tenemos que discernir, ¿sí? ¿Y cuál es mi función como creyente? Yo como creyente tengo que orar por la nación, porque en 2 Timoteo dice claramente que debemos orar por los que están en autoridad. Y yo sé que ustedes lo han estado haciendo. Yo sé, no hay que dejar de orar por ellos. Pero también, si vamos a elegir, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?
algunas cosas. Primero, usa tu sentido común. Ujú. Eso lo tiene cualquier persona, no necesita haber estudiado. ¿Qué más tienes que analizar? Analiza las evidencias. Yo he estado orando para que el Señor saque a luz todas las cosas que no están bien durante todo este proceso. Y de hecho, los medios de comunicación han sacado varias. Esas son evidencias, ¿ok? ¿Qué más? Debemos usar el discernimiento. ¿Qué significa eso? Ver más allá de lo que ven mis ojos físicos. Ver más allá de lo que entiende mi mente. Ver más allá. El discernimiento siempre ve más allá. Incluso puede ver el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Qué otra más cosa podemos hacer? Debemos orar. ¿Sí? Hemos dicho orar y buscar en la palabra qué otras cosas más me pueden ayudar para yo hacer una buena elección. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirte algo y ya prácticamente ya estoy terminando. Miren, yo tengo familia en Estados Unidos, ¿sí? Y ustedes saben que se hizo una última elección donde salió el presidente Biden. De hecho, el presidente Trump era favorito, porque el presidente Trump se atrevió a hacer y decir cosas que ningún otro gobernante anterior habló y se atrevió a hacer. Incluso, prácticamente, sin pedirle permiso a nadie, cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Se ganó muchos enemigos, pero ese hombre, sin ser un hombre perfecto, sin ser un hombre totalmente cristiano, ese hombre comenzó a ser usado porque él iba a iglesias y pedían que los líderes y los pastores de esa congregación oraran para que Dios le diera sabiduría. Entonces, hubieron muchos creyentes de diferentes iglesias allá que decían que este era un hipócrita, que decían que este era un tal por cual, ¿no? Un infiltrado, uno que quería favorecer a Israel más que a la iglesia, que era un tipo loco, que mejor con toda su plata se quedara en su negocio. O sea, una serie de comentarios. ¿Y qué cosa pasó? Hay muchas personas que creen que hubo fraude en la elección de los Estados Unidos. De un momento a otro salió este presidente Biden, ¿sí? Entonces, haya habido fraude o no haya habido fraude, el hecho es que muchos creyentes pudieron votar por el presidente Trump. De hecho, yo tengo amigos allá y yo les preguntaba, la mayoría de ellos decía, no, vamos a votar por Biden. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de ellos orar, en lugar de ellos buscar la voluntad de Dios y pedirle a Dios qué es lo que tenían que hacer, simplemente se dejaron guiar por diferentes cosas y muchos de ellos votaron por Biden. ¿Qué sucedió? Biden apenas entró, comenzó a decir que si hay un médico cristiano que no quiere hacer una operación a personas para cambiarle el sexo, entonces ya hay una ley que lo cual lo pueden multar o lo pueden meter a la cárcel. Y de hecho, ha dado una serie de leyes, ustedes lo pueden buscar, porque hay hermanos nuestros que son verdaderos creyentes que están preocupados con lo que va a suceder allá. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si nosotros hacemos una mala elección sin dejarnos guiar por Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Dios nos va a responsabilizar a nosotros, porque nosotros no somos como la gente del mundo. Nosotros tenemos un entendimiento espiritual de todo lo que ocurre, o por lo menos hacemos el intento. La otra gente está en la tinieblas total. No sabe cuál es su mano derecha de su mano izquierda. Entonces, hermanos queridos, esto es muy importante. No nos vaya a ocurrir simplemente por no tomar el tiempo y la dedicación para estas cosas. Ahora, muy importante también, si nuestro hermano piensa diferente aún después de haber orado, no es motivo de pleito ni de poner mala cara ni nada. Él sabrá o ella sabrá. Le dará cuentas a Dios, porque en realidad todos vamos a dar cuentas, ¿no? Yo voy a dar cuentas a Dios también, ¿sí? Yo por el hecho que sea ministro, no es que yo no voy a dar cuentas. Yo voy a tener que dar más cuenta que ustedes.
Entonces, a mí me da eso temor y temblor delante de Dios. ¿Sí? Como dice el Salmo, alegraos con temblor. O sea, es que Dios nos toma cuentas. A la iglesia de Tiatira y a la de Pérgamo les tomó cuentas, porque ellos tenían esta variante, Estado-Iglesia, en la doctrina de Balaam y en la doctrina de Jezabel. Entonces, cuidémonos también, o sea, ¿cuál es el espíritu que nos está moviendo? Que no sea el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Que no sean los demonios que nos están oprimiendo, sino que sean los ángeles de Dios que nos están ministrando. Desde el momento que usted entra a un lugar, usted cúbrase con la sangre de Jesucristo, entre orando, si usted ora en lenguas, ore en lenguas, hasta que usted está en el lugar donde tiene que cumplir su función. Yo sé de personas que Dios los ha detenido en el mismo momento porque ellos pensaban votar de una manera y votaron de otra, o simplemente no votaron por ninguno. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no voten por ninguno, que vicien su voto, yo no estoy diciendo nada de eso, estoy hablando de casos particulares, ¿sí? Yo mismo no sé lo que voy a hacer. He estado pensando mucho, ¿qué es lo que beneficia a mi país? ¿Qué es lo que beneficia a mi iglesia? Mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Qué es lo que beneficia el futuro? ¿Qué es lo que va a beneficiar nuestro sustento económico? ¿Sí? ¿Estaremos en un momento donde la iglesia será perseguida? ¿Estaremos en qué momento? ¿Sí? La persecución no solamente viene por una persona que aparentemente es mala, puede venir por una persona que es totalmente buena según el concepto del mundo o que tiene la apariencia de bondad. Algunos piensan que el diablo es uno que tiene cachos de color rojo y que tiene una cola en punta. Y se puede presentar como un dandy, ¿no? Bien pulcro, con un terno así de gran calidad y que no huele a azufre. Pero en realidad eso es momentáneo porque nos puede engañar. El apóstol Pablo dijo que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, hermanos queridos, espero que esto que les he compartido les haya ayudado. Yo sé que ustedes van a orar. Yo ayer he estado orando por ustedes. Los martes en la madrugada yo estoy orando por ustedes. Estoy orando también por la pastora, por su familia de la pastora. Y de hecho, ustedes tienen una linda sierva de Dios. Ustedes estén al tanto de cualquier necesidad que ella tenga, ¿sí? Especialmente en este tiempo que se está haciendo sus chequeos, ¿sí? Nosotros creemos que Dios es un Dios que responde la oración cuando estamos. Ustedes están haciendo ayuno en este tiempo y los felicito, porque todo esto, el arrepentimiento, el ayuno, la oración, el meditar en la Biblia, en tener un despertar espiritual, va a llevar a la congregación a otro nivel definitivamente. Pero cuidado con las trampitas que el diablo puede poner en el camino. Este es el tiempo que ustedes deben estar más unidos que nunca. No permitas la desunión ni en la familia, ni en la congregación, ni tampoco entre la gente que está en liderazgo y lo que son liderados. ¿Sí? Si nosotros mantenemos la unidad, Dios va a hacer grandes cosas. Y yo puedo prever en un futuro no muy lejano que va a haber un refrigerio, va a haber un avivamiento, porque cuando uno juega con las reglas de Dios, no puede haber otra cosa sino el éxito y la bendición. Aún si los tiempos pueden ser malos, no importa. Dios será fiel. Dios es dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo firmemente que si Dios sostuvo a la iglesia del primer siglo con una persecución tan tremenda, nosotros no estamos en ese tipo de persecución ahora. De hecho, el apóstol Pablo dice en Hebreos que nosotros no hemos combatido hasta la sangre. ¿Sí? No hay ningún muerto aquí que haya sido sacrificado por predicar el evangelio entre nosotros. ¿Sí? No nos han aserrado como a Isaías, no nos han hecho nada de esas cosas, no nos han quemado como los jóvenes hebreos. Ahorita nosotros tenemos una bendición, estamos sanos, estamos en un tiempo que nosotros todavía podemos serle fieles a Dios. Y acuérdense algo muy importante. El primer mensaje que yo les compartí después de tiempo, cuando yo estuve ahí en Trujillo, fue que ha venido un manto negro sobre toda la humanidad. Las tinieblas están operando más que nunca, pero sin embargo dice la profecía, esta que aplicamos a la iglesia, dice que sobre ti vendrá la unción de Dios.
sobre ti vendrá la luz de Dios. Entonces tú tienes que prepararte y estar dispuesto para que Dios te use en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas eso, Dios te va a proveer. Yo quiero decirte, en estos días, así rápidamente, y ya termino, he podido dar un consejo y ministrar a algunas personas que estaban pasando en necesidad. Y les tomé un tiempito, porque yo estoy con mi agenda un poco ajustada, pero les tomé un tiempito porque Dios me los puso en el camino y era respuesta a mi oración. ¿Y sabes qué ha pasado? Dios me ha mandado más trabajo. No para que yo me torture, sino por ese trabajo, Dios me está proveyendo para otras necesidades que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en lugar de mirarte a ti mismo, mira lo que Dios puede hacer alrededor tuyo. ¿Sí? Estamos orando y es mi deseo que Dios te dé sabiduría. Permíteme orar por ti un momentito. Inclina tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos dijiste que tú no cambias, que eres el mismo. Podemos descansar en ti. Lo que está pasando en este momento, cuando estamos en tu presencia, no nos mueve, sino al contrario, nos enraiza más en lo que creemos. Pero sin embargo, Señor, queremos orar, no solamente por nosotros, porque nosotros en tus manos estamos seguros, pero queremos orar por tanta gente que en este tiempo está tan desilusionada, tan deprimida, pensando hacer mil cosas. Aprovechamos esta oportunidad para pescar, Señor, para pescar a esos hombres y mujeres, para testificarles de que nuestro Dios es un Dios que funciona en todas las circunstancias. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y guíanos especialmente en este tiempo que vamos a cumplir como ciudadanos de este país, aunque nosotros tenemos la ciudadanía celestial, pero Señor, tú nos has puesto en este lugar para cumplir una función. Danos discernimiento y guíanos, te lo pedimos a cada uno de nosotros. ¿Sí? A los hermanos de la iglesia que no están en esta enseñanza, igualmente. En el nombre del Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. ¿Sí?